Buenas noches, hermanos. Mi testimonio es el siguiente. Yo tenía que viajar a Costa Rica, donde yo vivo, el 26 de febrero. Pero de un momento a otro mi hijo empezó a tener convulsiones, vomitaba y se me desmayaba. Y yo cuando lo veo la primera vez me asusté tanto porque estaba en el suelo y buscaba levantando, y yo en ese momento me quedé fría. Y decía, lo primero que decía, Dios, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Porque tenía una semana antes de viajar. Y lo levantamos, se calmó, regresamos a la casa de mi prima, volvió a pasar lo mismo. Ya yo más desesperada decía, Dios, ¿qué significa esto? ¿Qué hago? Y claro, mi hijo se vuelve a desmayar, lo llevamos y todo, y yo con una desesperación porque yo sentía que eso significaba algo. Entonces agarro yo y me pongo a orar y llorar y pedirle, ayúdame, dime, ¿qué hago? Estoy a una semana de subir a ese avión y mi hijo está con estas cosas tan raras que no comprendo qué es. Entonces pedí a Dios que me regalara una lectura y que me explicara, por favor, qué era lo que pasaba. De tanto llorar y orar, me salió la lectura de Tobías. Entonces yo no entendía, me asustaba, seguía leyendo, hablaba de muerte. Yo digo, ¿qué es esto? No comprendo. Entonces yo lo dejé y me ponía a pensar, Dios, tú quieres que no vaya, ¿no? Que no viaje, ¿no? Entonces me quedo, ¿o qué hago? Entonces mi hijo estaba así, sabía que un primo estaba en el hospital de la Villa 1 de Mayo, pero no sabía realmente cómo estaba. Cuando yo al día siguiente dije, mi hijo estando mal con medicamento, desperté y el primer pensamiento que tuve, debo ir a ver a mi primo. Entonces yo le digo a mi prima y me dice, no, Marilyn, ve a tu hijo. Le dije, no, yo voy a ir. ¿Cómo vas a dejarlo? Le dije, no, yo debo ir. Era una cosa que yo debía estar ahí. Entonces yo decía, ¿qué me pasa? Y cuando iba de ida, como tenía que tomar 3 micros, me acordé de Milka. Le digo, Milka, empecé a escribirle. Yo recibí esta lectura, sé qué quiere decir más. El problema es que no lo entiendo porque la palabra muerte me asustaba. Entonces, y Milka me dice, ¿qué entendiste? Yo, que no debo viajar y que esta es mi tierra y la verdad, hasta ahí nomás, porque muchas veces lo entendemos, pero el mismo temor hace que acomodemos las palabras para que no suenen tan fuerte. Entonces Milka me dice, ¿sabías quién era Tobías? Y yo, no, porque yo empiezo a leer, insisto en leer la palabra de Dios, insisto en orar. Entonces me explicó quién era Tobías y qué era lo que hacía. Entonces era un cristiano que se encargaba de dar cristiana sepultura a los cristianos. Y yo en ese momento, Milka apenas escribe unas palabritas. Y para mí mi cabeza empezó a dar vueltas. ¿Quién será? ¿Mi tía? ¿Mi hijo? ¿Mi mamá? ¿Mi primo? No lo sé porque ni lo he visto. Y yo le digo, ¿pero cómo? Y me dice Milka, Marilyn, el Señor te está dando esto. Tú no debes subir a ese avión. No es momento de partir. Y yo con más miedo, y yo decía, ¿qué hago? Ya iba por el segundo micro yo por llegar a la villa. Y ella me escribía eso y yo temblaba y mi mente daba vueltas y vueltas. Entonces le digo, ¿pero cómo? Me dice, tú te vas a dar cuenta, el Señor te está dando una misión. Y bueno, entonces ya estaba yo llegando al hospital y dije, Dios, Padre, ayúdame. Porque yo tengo miedo a los hospitales, tengo miedo a la sangre, tengo miedo a todas estas cosas, no conozco este lugar y me da miedo que no me entiendan. Pero lo único que te pido es que me des fuerzas para lo que hay que hacer. Lo voy a hacer, pero solamente ayúdame a hacerlo, porque yo soy miedosa. Y cuando yo llego y veo a mi primo, sentí esa cosa fría. Y supe en ese instante que él iba a morir. Y desde ese día me quedé durmiendo 12 noches en el hospital, aquí en la villa, en la parte de emergencias afuera. Recuerdo, no es fácil,
porque yo tenía un resentimiento con este primo. Y justo a mí me toca, por medio de esta lectura, cuidarlo. Y no es fácil cuando tú sientes un resentimiento hacia una persona que siempre mantuviste de largo porque no querías que se te acerque. Y lo mínimo que hablaba con él eran unas cuantas palabritas y ya. Y saber que él estaba en esa cama. Por medio de él, Dios me ayudó a orar. Yo me ponía a orar constantemente, estaba pendiente y le dije: Dios, yo soy miedosa, ayúdame. Cada noche le suplicaba. Todas las noches allá afuera, mirando las estrellas, decía: Dios, yo no sé cómo es que estoy aquí. Al cuarta noche yo dije: no, perdón Dios, pero yo me tengo que ir de aquí porque yo no puedo ver todo, ver sangre, ver 3 personas que mueren, dar consuelo a personas que no conocía, pero las conocí en ese momento. Y yo sentía ese temor de salir corriendo, pero ya. Y recuerdo que yo estaba con mi Biblia y para peores, pues es la parte de emergencia. Entran muchas ambulancias, ves dolor de diferentes tipos. Entonces yo dije, tan temerosa como yo, estar en un lugar así, ¿cómo? Yo dije, no, yo me voy, amanece, pero me debo ir, pero ya en ese momento yo me agacho, levanto la mirada, no había ni una ambulancia. Y de pronto yo veo un humo. Y yo dije, estoy loca, ¿no? Entonces le miro a una amiga que está a la par mía, le digo: vea, ya yo veo mal. Y acabo de ver un humito y no hay ni una ambulancia. Me dice: es cansancio. Dije, sí, tiene razón él, es cansancio. Digo, ay Señor, ya yo estoy viendo doble. Entonces me vuelvo a agachar. Y digo, perdón Señor, es que yo estoy así, que debo irme. Por segunda vez levanto la mirada y veo ese humo blanco sobre la pared. En ese momento comprendí que eso no era un humo cualquiera, no era sueño, era Dios dándome fortaleza para no irme, no salirme de ahí. Y desde ese momento, la cuarta noche de las 12 que estuve, se me acabó el miedo. Se me acabó el miedo de la sangre, de todo. Y siempre iba, oraba enfrente de él, le pedía, le suplicaba a Dios por la salud de él, le hablaba en el oído, le hablaba de Dios. Y fue una cosa que se me quitó por completo, ese temor, el resentimiento, todo se acabó ahí. Entonces yo les digo de que Dios nos utiliza. El tema de mi hijo fue como una excusa prácticamente para que no viajara, porque el tema de fondo era mi primo y él murió. Y yo le dije: Dios, tú quieres que yo esté hasta lo último, simplemente hazme sentir. Y yo sentía esas angustias y yo me levantaba y me ponía a orar y yo sabía que eso era una crisis. Pero una vez, el 2 de marzo, yo estaba donde mi prima y mi mamá, vamos aquí, vamos allá, y yo la acompañaba y sentía esa angustia, desesperación que yo debía estar allá, no ahí. Entonces le dije: mami, apúrese, pero ¿qué pasa? Le digo: no me pregunte, solo debo estar allá, no lo sé. Entonces me regresé allá, le digo: mami, ahora sí váyase tranquilita, yo me quedo. Y miré, no había nadie. Y bueno, entonces una amiga me dice: vamos a comer. Y yo le digo: ok, a lo que me quiero parar, yo siento una sensación rara. Y le dije: no, vayan tranquilas. Me quedé. Y en eso me levanté y me voy donde está mi primo. En el momento que yo llego donde está mi primo, ya los pulsos estaban desapareciendo, los números. Ahí fue cuando entró en paro y me puse a orar constantemente, orar y orar y orar para que Dios le dé esa paz, esa tranquilidad. Y así fue. Dios nos utiliza de una forma inexplicable. Una persona tan temerosa a los hospitales, al dolor, a la sangre, saber de que esa persona que tú tienes ahí, de un momento a otro, se puede ir. Como yo decía, se está apagando esa lucecita poco a poco. Y vean cómo es uno, no cree, a pesar de que la lectura salió, a pesar de que lo que tú estás viendo, te entra esa inseguridad, esa duda. No,
El tercer noche que yo estuve con él, amaneció perfecto, bienísimo. Y yo dije, ay Dios, yo lo atendía, reíamos, conversábamos y de todo. Entonces yo en mi mente pensé, Dios, nos equivocamos. No era lo que yo pensé, no fue el discernimiento de la palabra que Milca dijo. Entonces quiere decir, no postergo mi vuelo y me voy el domingo porque yo lo acomodé porque se me ocurrió. Y esos pensamientos solo Satanás te hace dudar de lo que Dios tiene para ti. 3 horas más tarde de lo que yo dije, porque mi primo estaba perfectamente bien, fue cuando tuvieron que entubarlo, y de ahí ya se mantuvo entubado y hasta el día que murió. Por eso yo realmente, una vez hablando con Milky Palle, yo había dicho, en Bolivia he sufrido tantas cosas muy fuertes, y decía, ¿por qué Dios me has abandonado? Yo no voy a regresar a mi país, yo me quedo en Costa Rica porque no quiero regresar. Para allá es mucho dolor que siento. Pero Dios me demostró en este viaje que no solamente dolor, que te puedo utilizar para ayudar a otras personas. Y no es solamente que tú ayudas, es que te cambia la vida, te cambia la manera de pensar y te acerca más a Él, porque cada dolor que tú ves, lo que yo hago es orar más, intensificar más. Ahora tengo a mi tía, está más o menos, pero yo estoy con ella, pero me siento en paz, porque ya no suelto mi Biblia, siempre está conmigo a todos lados, y ella es la única que yo me sostengo y digo, Dios, otra persona más, ayúdame, dame fuerzas para poder darle las palabras para que se sienta bien, la familia, mi tía misma, y así. Entonces yo siento de que la persona que menos espera es la que Dios utiliza para poder ayudar y así mismo hacer que tú perdones a esa persona. Eso era lo que quería comentarles. Hijo de Dios, quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor.